Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Mercedes y soy concejala del Ayuntamiento de León, concejala de Educación, Turismo y Paz. Y como bien decía Eloy, pues bueno, algún contacto he tenido varios, pero con la Fundación, y es un placer estar aquí con vosotras y vosotros esta tarde. Y creo que lo vamos a hacer, según decía Eloy, pues te sigues contándolo si quieres. Bueno, como veis, esta mañana ha estado una periodista, un abogado, ahora una política, que ya nos gusta. Una concejala. La concejala, pues para darle un poco también de diversidad, ¿no? Entonces, la programación que nos habíamos remitido, ¿no? Ahora por la tarde decía, bueno, esta mañana, a lo largo de la exposición que han ido haciendo cada organización, de más o menos lo que hace, su contexto, cuál es la situación jurídica de las familias monoparentales, allá donde se vuelve su trabajo, pues va a quedar siempre un poco en el aire o flotando y exactamente cómo definimos una familia monoparental. Sí, en cada concepto en vuestro país. En cada lugar, en cada contexto cultural, económico, todo lo que cuando te dicen una familia monoparental, dices, y exactamente hablamos de lo mismo. Hablamos de lo mismo, no sé, en Australia, en Marruecos, en Canadá, en España, en México o Colombia. Hablamos de lo mismo. ¿Tenemos todos el mismo concepto o tiene variaciones? Y ese era el tema que más o menos que os proponíamos hoy. Al no haber un experto que hable o una ponencia que fije posiciones y tal, evidentemente tiene que ser como una participación espontánea de un intercambio de opiniones de la mesa, ¿no? Entonces, por introducir simplemente un poco de orden, pues volvemos al orden inicial, ¿no? Y les toca iniciar a las compañeras australianas, ¿no? Dice, no sé, estáis en un coloquio, en un encuentro, en un meeting en una universidad australiana y os dicen, pero exactamente, ¿qué es una familia monoparental? Poneros en el... Oh, sorry. I'm still reading there. When my organisation was founded in 1969, a single mother was an unwed mother. So having a child without being married, and generally speaking, if you were pregnant outside being married, you either got married or you were forced to give your baby up for adoption. Particularly after World War II, there were very few able to keep their babies, even when their parents were supportive. The church, social workers, society attitudes and lack of government support meant that most women were forced to give their children up for adoption. So the founders of my organisation kept their babies, and they were women who had more education, more ability to work, but they founded the organisation, they still put on a wedding ring, made up a fake husband, dead. But they worked to change the laws and change the attitudes, and they introduced the first government benefit that was available to single mothers, to unwed mothers. Before that, you could get a government benefit if you were widowed or an abandoned wife, but not if you were a single mother, and not if you were an abandoning wife. So if your husband was being very violent, you couldn't leave and take your children and get any government support. So that's in 1973 that first government payment came through, and adoption rates just plummeted. Women never wanted to give up their children for adoption. They just had no real way of keeping their children. And so 56 years later, we are still needed as an organisation because single-parent families are the poorest family structure in Australia. But what I say is that the pathways to being a single mother has changed very much. You might be a single mother by circumstance. You might have found yourself pregnant, decided to keep the baby. You might be divorced, separated, widowed. You might be single mother by choice, have gone through IVF.
So you might be separated from a long-term de facto relationship, so not married, but you have the same rights as if you were married. Nonetheless, it's still the poorest family structure in Australia. And as we've been hearing from Therese and I, there's a lot of barriers that single mothers still face to economic equality. So securing housing. So the legal discrimination is no longer there, but the economic and social disadvantage and marginalisation continues. I think I'm just going to leave it with you because I have spoken twice today and Jenny hasn't, so I'm not silent. Look, one of the if I can just share a finding which probably won't surprise anyone, is hopefully, touch wood, I'm near the end of submitting my PhD, and it's on the history of the treatment of single mothers in Australia. And what we find is the acceptance that single mothers will be poor, that they will face safety concerns, that they won't have housing, and that their children will have less opportunities than their friends, is so baked in that it keeps coming back in different cycles. So it's a pattern. It may be slightly changed and the wording may be slightly changed, but we see those really old-fashioned histories. So when the Australian government decided to take nationally on for a widow pension, women had to get people to be a referee for them, to vouch that they were of good character, that they were deserving of a pension, and as Jenny said, that they didn't contribute to the relationship breakdown. Then in 2016, the Australian government brought in what they call a third-party verification. Again, single mothers had to get someone to vouch for them outside of their family to say that they were a single mother. And so that's just one example of how we've accepted these really draconian policies and they just keep coming. So that is very much sort of what we're trying to do with this, is to disrupt the acceptance of having a group of really amazing women who are contributing so much to society, but just because it's not economically measured in our very narrow minds. So I think I can just leave that those patterns just keep coming around and making visible those patterns and calling them out and putting them up as things that are part of the last century, rules and regulations as part of the last century. And again, we're just finding in our Australian Parliament that people in high power are talking about being a single mother or being a Prime Minister raised by a single mother. But we're finding now that people within power, and every time we do it, we have a bit of a social media frenzy just saying good on you. So we're just trying to break an acceptance that is invisible, but it's there, that single mothers can be a group of Australian citizens who will always have less opportunities than others. Thank you. Gracias. Ahora pasaríamos a María José, de Canadá, creo. No. Ah, no, Austria. No. Austria. María. I do. Ich spreche jetzt wieder Deutsch. Yeah. Okay.
Ich fange noch ein bisschen früher an, im 18. Jahrhundert. Viele von euch kennen wahrscheinlich die große Kaiserin Maria Theresia. Und während der Zeit von Maria Theresia hat es Gesetze gegeben, um Armut in Österreich zu verhindern. Das heißt, nicht alle Männer haben heiraten dürfen, sondern nur die Männer, die genug Geld gehabt haben. Das heißt, es waren meistens die Erstgeborenen. Aber natürlich haben sich auch die anderen Männer verliebt und haben auch Kinder bekommen. Und es waren dann uneheliche Kinder. Und in der Zeit der Maria Theresia war es in Österreich auch verboten, abzutreiben. Wenn eine Frau erwischt worden ist, dass sie abtreibt, ist sie enthauptet worden. Das heißt, auf der einen Seite hat es sehr wenige wirkliche Familien gegeben, weil nur die wohlhabenderen Männer haben heiraten dürfen und die Armen nicht. Auf der anderen Seite hat es sehr viele uneheliche Kinder gegeben, weil man nicht so leicht hat heiraten können. Und die Lösung war, dass die Mütter, die ledigen Mütter, ihre Kinder gleich nach der Geburt getötet haben. Das war in vielen europäischen Ländern auch so, aber in Österreich nirgendwo haben so viele Mütter ihre Kinder getötet wie in Österreich. Der Sohn von Maria Theresia, Josef, lebte dann schon in der Zeit der Aufklärung und er hat sich gedacht, es macht wenig Sinn, dass so viele Kinder getötet werden von ihren eigenen Müttern. Und er hat dann sogenannte Findelhäuser eingeführt. In den Findelhäusern haben die ledigen Mütter gebären dürfen. Dann wurden ihnen die Kinder weggenommen und in Familien gegeben, um auf dem Land zu arbeiten, in der Landwirtschaft oder als Mägde in den Städten. Und der Staat hat auch deswegen das Gleichgewicht gehalten, weil auf der einen Seite die vielen ledigen Mütter waren, die quasi verbrannte Ware waren, und auf der anderen Seite die vielen Kinder, und es waren beide Gruppen waren billige Arbeiter am Land und in der Stadt. Die allerersten Hilfsorganisationen in Österreich sind dann wieder 100 Jahre später von der Kirche aus entwickelt worden. Da war es dann eher möglich, ledige Kinder aufzuziehen, aber die waren natürlich bitterarm. Das heißt, die Hilfsorganisationen kamen aus der Kirche. Und so sind die ersten Kinderheime in Österreich entstanden. Also die Kinder wurden nicht mehr getötet von ihren Müttern, sie wurden auch nicht mehr weggenommen, aber sie kamen in Kinderheime. Und es war tatsächlich, also der allererste Politiker, der alleinerziehende Mütter tatsächlich unterstützt hat, war Adolf Hitler, der Menschen, Kinder gebraucht hat für sein Volk, allerdings nur dann, wenn die Kinder das richtige Erbgut gehabt haben. Also alleinerziehende Mütter, die das richtige Erbgut gehabt haben und ihre Kinder, die sind unterstützt worden, erstmals in der Geschichte Österreichs. Und viele Mütter wurden zur gleichen Zeit zwangssterilisiert, deren Kinder man nicht haben wollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es natürlich sehr viele alleinerziehende Mütter gegeben und es gab auch sehr viele Kinderheime, weil wenn beispielsweise Mütter schwanger geworden sind von den alliierten Mächten, die 10 Jahre noch Österreich besetzt gehabt haben und diese Kinder dann eine dunklere Hautfarbe gehabt haben, waren es natürlich keine guten Kinder und da ist der Staat sehr oft in die Wohnungen gekommen, hat geschaut, ob alles in Ordnung ist und wenn nicht, sind diese Kinder auch wieder in Kinderheime gekommen. Das heißt, so die Angst, diese historisch gewachsene Angst lediger Mütter, was man ihren Kindern und ihnen antut, die sitzt in Österreich sehr tief. Und es hat bis zum Jahr 1989 gedauert, bis die Mütter offiziell die Obsorge für ihre Kinder bekommen haben. Also Alleinerzieherinnen haben erst seit dem Fall der Berliner Mauer das Obsorgerecht auf ihre Kinder. Davor hatte es der österreichische Staat. Mittlerweile sind Alleinerzieherinnen gesellschaftlich akzeptiert. Es gibt sehr viele, aber auch in Australien sind sehr, sehr oft von Armut betroffen. Und seit der Gesetzesänderung 2013 ändert es sich wieder, und zwar durch das Erstarken der Väterrechtler, der rechtsextremen Väterrechtler,
gibt es immer mehr nach einer Scheidung die gemeinsame Obsorge. Das heißt, dass quasi beide Elternteile immer noch die Obsorge für das Kind haben und alles bestimmen dürfen, auch wenn die Mütter den überwiegenden Teil der Sorgearbeit haben. Das heißt, sie haben nicht weniger Arbeit, sie haben nicht mehr Geld, aber sie haben weniger Rechte. Und ich habe das als Lehrerin erlebt, ein Kind, strittige Scheidung, beide Elternteile hatten das Obsorgerecht, das Kind wurde in der einen Woche in der Schule angemeldet von der Mutter, in der nächsten Woche vom Vater abgemeldet, dann wieder von der Mutter in der Schule angemeldet, dann wieder vom Vater abgemeldet. Und Alleinerzieherinnen verschwinden de facto gerade in Österreich, weil die Väterrechte so gestärkt werden, auch wenn sich an ihrer also auf dem Papier, auch wenn sich an ihrer tatsächlichen Situation nichts geändert hat, beziehungsweise die tatsächliche Situation immer prekärer wird. Ahora pasaríamos a María José de Canadá, ahora sí. Français. Francés. L'allemand n'a pas fonctionné. On n'a pas entendu, moi, elle, on n'a pas pu la traduction. Est-ce que je dis mon opinion sur notre opinion sur les familles monoparentales ou la perception des familles monoparentales? Le concept. Oui, tout à fait. C'est ça. Votre opinion, vous pouvez la dire aussi, mais vous fait devez partie faire du un concept. Ouais, voilà, surtout le concept. Les familles monoparentales pour la province et pour le Canada, c'est des familles qu'il faut soutenir. C'est des familles qu'il faut appuyer dans les processus de réorganisation de vie que ce soit retourner en couple ou sur le marché du travail ou peu importe où les familles veulent se diriger, il faut qu'ils soient appuyés, soutenus et il faut que l'enfant soit en sécurité en tout temps. Vraiment en tout temps. Et c'est pour nous, famille monoparentale, c'est comme je disais tout à l'heure, la définition selon le gouvernement, c'est 146 jours de garde et plus. C'est ça qui détermine si la famille est monoparentale selon la loi. Si le papa ou la maman n'a pas le 146 jours et plus, n'est pas considéré comme monoparental, n'a pas le droit au crédit d'impôt. La personne qui a le plus de salaire doit payer une pension alimentaire obligatoire qui est prélevée directement sur le salaire de la personne. Et pour moi, pour nous, les familles monoparentales, c'est des superwomen, des supermen, c'est des personnes qu'on a en admiration. C'est des personnes qu'on protège. C'est des enfants qu'on guide également pour l'accompagnement à l'école, pour les soins dentaires gratuits, pour les lunettes gratuits, pour l'habillement gratuit, pour que la mère puisse avoir également tout l'accompagnement, la mère ou le père. L'accompagnement nécessaire aux compétences parentales. Comment nourrir son enfant, comment développer sa confiance en soi, pour se déployer sur le marché du travail. C'est vraiment le concept humain dans sa totalité, l'accompagnement de l'enfant, de son développement, au niveau du parent qui est seul avec le parent. On n'a pas de... parce que les familles monoparentales au Canada et au Québec, c'est les personnes qui vont avoir le moins qui vont avoir souvent des emplois à temps partiel parce que si les enfants sont malades, c'est souvent la maman qui doit s'absenter du travail. Alors, habituellement, la maman a plus de difficultés à garder un travail à temps plein. Alors, on a développé les conciliations travail-famille. Alors, un employeur ne peut pas mettre une femme congédier une femme parce qu'elle a des obligations familiales. Ça ne se fait pas. Ça se défend devant la loi.
mais c'est souvent des emplois qui sont précaires, des emplois qui sont des fois sous-payés, mais de l'autre côté, on accompagne, le gouvernement aussi accompagne les familles avec des bourses pour au niveau scolaire. Le gouvernement en fait beaucoup pour les familles monoparentales et il y a beaucoup de ressources pour les familles monoparentales. Comme je vous dis, ils ont pas. Je peux pas parler. Je vous ai entendu. Nous, on parle de pauvreté quand on parle de familles monoparentales qui vivent de l'insécurité. Mais ici, après avoir entendu ce que vous avez dit, je ne peux pas parler de pauvreté. Je peux parler d'insécurité et de précarité. Précarité financière, mais l'insécurité au niveau, est-ce que je suis capable d'alimenter mon enfant seul? Parce que nous, on a de l'aide alimentaire, qu'on donne de la nourriture aux gens sur notre territoire à Québec. Une famille monoparentale peut aller chercher en une semaine à 3 endroits différents pour de la nourriture. C'est pas normal qu'une famille manque de nourriture pour ses enfants. Puis la solidarité aussi, si une famille manque de quelque chose, il manque de meubles, ils me le disent, et puis dans quelques jours, je vais les meubler au complet. Il y a énormément de solidarité. Les gens sont très individualistes, mais en même temps très solidaires pour les familles monoparentales, pour les enfants. Comme exemple, tout à l'heure, pendant que j'étais ici, le ministre m'a téléphoné pour savoir combien d'argent j'avais besoin pour la fête de Noël des enfants le 13 décembre. Alors, il y a une proximité avec le gouvernement comme ça. Et ils sont là pour nous aider, pour nous appuyer. Comme à Noël, on va donner 210 cadeaux de Noël de 50$ et plus à chaque enfant. On va donner un panier de Noël. C'est de la nourriture. C'est équivalent à environ 500$ à chaque parent. Puis le gouvernement nous donne de l'argent pour qu'on puisse aider les familles. Alors, c'est ça, les familles monoparentales sont protégées. Il y a des lois qui les protègent au niveau de la pension alimentaire, comme je disais tout à l'heure. Les pensions alimentaires sont perçues directement sur le salaire de la personne qui a le plus gros salaire. C'est pas si un papa ne veut pas payer de pension alimentaire, il doit travailler non déclaré. Sinon, il est obligé de payer une pension alimentaire à la maman. Où ce qu'on voit des familles monoparentales qui ne reçoivent pas de pension alimentaire, c'est les familles immigrantes que le système canadien et le système de pays international n'ont pas de règles établies en lien avec la pension alimentaire. Sinon, au Canada, au Québec, partout où ce que le papa va déménager ailleurs au Canada, il doit donner une pension alimentaire, absolument. Fait que l'enfant est protégé. Il y a la DPJ, d'ailleurs, il y a un système de protection de la jeunesse qui est très très important au Québec. Et au Québec, on n'a pas le droit au Canada, on n'a pas le droit de crier après un enfant, on n'a pas le droit de donner une claque, de corriger, non, interdiction. On doit parler avec l'enfant, on doit le protéger, on doit lui apprendre à nommer ses émotions. C'est l'être humain avant tout. Puis le parent n'a pas le droit ultime sur son enfant. C'est ça, les droits humains avant tout. Merci beaucoup. Merci. Bien. Ouais. Pues pasamos, si os parece, a Colombia, a la chica, Muchas gracias. a Patricia. Bueno, muchas gracias. Me parece interesante las reflexiones de las compañeras que han hecho como un recorrido histórico muy interesante. Pues yo voy a hacer algunas anotaciones, ¿no? Porque, digamos, en un país en conflicto durante los últimos, yo creo que ya 70 años, porque yo tengo voy para los 70 y he vivido todo el tiempo en conflicto, entonces son 70. Bienvenida a la edad de los 7. Bueno, Al edadismo. el añito antes hacemos la fiesta. 70 y
Bien, entonces nosotros, toda esta política social, digamos, paternalista y patriarcal, viene del fascismo español y del fascismo italiano. Entonces, sí, yo por ejemplo empiezo a pensar, ¿cuándo es que se integraron estas políticas paternalistas sobre las mujeres y los niños que venían en Colombia producto de la guerra liberal conservadora? Fue introducida en Colombia a partir del ejemplo de Eva Perón en Argentina. Eva Perón en Argentina trabajó todo este problema paternalista a partir de las instituciones que ella creó, donde ella era la madre Eva Perón. En Colombia esto se reprodujo también a partir del fascismo colombiano, después de la dictadura del general Rojas Pinilla, que fue en el año 1957. Fue la hija del general Rojas Pinilla y la esposa del general Rojas Pinilla que introdujeron todas estas políticas fascistas, paternalistas, patriarcales y militarizadas desde la dictadura militar. Y es muy interesante porque fue la esposa de Rojas Pinilla, la esposa de Rojas Pinilla, quien tuvo la primera vez el derecho a votar como mujer en Colombia. Fue en 1957. Entonces es muy interesante cómo esta política, digamos, de la mujer acceder al voto, o sea, la participación política, pero también el que estas se constituyeron como las madres de la nación. Eva Perón como la madre de la nación argentina y la esposa del general Rojas Pinilla y su hija, que después lideró un partido en Colombia muy importante, ¿no? Que era el partido de Rojas Pinilla, no me acuerdo en ese momento, mi mamá votaba por ellos. Pero a partir de que pierden las elecciones es que nace la guerrilla del M-19. Una guerrilla cuyo actualmente tenemos como presidente un excombatiente de la guerrilla del M-19. Entonces se va como la historia, ¿no? Se va como tejiendo la historia, si yo desanifico que no sé qué es la historia. Y es muy interesante, ¿no? Porque ese como origen ahí. Bien, entonces, digamos que ese origen pierde un poco, digamos, el contexto a partir de la Constitución del 91, cuando hablamos esta mañana, porque se introducen todos estos mecanismos internacionales del derecho a la igualdad. Y entonces, cuando se introduce el tema del derecho a la igualdad, se introduce el tema de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y a partir, digamos, de las luchas feministas que se empiezan a establecer en los años 70, que vienen un poco ligadas a la lucha para el aborto, ¿no? Vienen a empezar a introducirse todos estos temas, terminando en una ley del 2008, que es la ley que introduce el tema de la violencia económica, que me parece que ese es un punto relevante, el tema de la violencia económica, porque esta discriminación contra las madres solteras, el desconocimiento del cuidado histórico de las mujeres, tiene que ver con la discriminación de género o contra la discriminación de las mujeres. Entonces, para mí, el punto en el capitalismo salvaje es la violencia económica. Es una violencia económica contra las mujeres, como sea, casadas, divorciadas, solteras, no solteras, viudas. Pero esta situación en conflicto armado pues es una cosa mucho más exponencial. Porque cuando hay un desplazamiento forzado de mujeres campesinas que no tienen lectoescritura, que no conocen sus derechos fundamentales, que no conocen nada, pues eso del derecho a la igualdad suena un poco raro, poco difícil, ¿no? Entonces, la reivindicación de esto desde mi punto de vista jurídico, que es el que yo he tratado como de aclarar acá, viene desde los mecanismos internacionales que hacen seguimiento a estos temas de la igualdad en la región. Porque es un problema regional, no solamente es un problema colombiano ni mexicano, es un problema regional que tiene sus exponenciales. Por ejemplo, en Argentina en este momento estamos viendo que hay un tema exponencial de violencia contra las mujeres, de violencia económica terrible contra las mujeres, que tiene un porcentaje altísimo de población de mujeres, pero además de madres cabeza de familia.
Nosotros en Colombia hablamos de las madres cabeza de familia, que son aquellas que responden económicamente por su familia. No importa que haya hombre, pero responde económicamente. O sea, tiene más o menos un zángano al lado, pero responde económicamente. Entonces son las madres cabeza de familia. Y este es un tema que nunca se va a equiparar, porque siempre una mujer, para poder acceder al sistema, digamos, legal de trabajo, donde se tiene el salario mínimo, prestaciones sociales, etcétera, tiene que responder a un estándar de exigencia laboral que es discriminatorio. Si tú vas a pedir trabajo estando preñada, no, antes de la Constitución del 91 y del desarrollo legislativo, te pedían el test de embarazo en las empresas. Ahora está prohibido el test de embarazo, pero donde descubran que tú estás embarazada de alguna manera, no te contratan. Entonces, los niveles de discriminación van aumentando. Tú vas mirando que la discriminación económica es cada vez mayor. En este gobierno, donde decía que tenemos un presidente que fue guerrillero, el presidente Gustavo Petro, que ha sido muy perseguido en su política social, que reconoce por primera vez el cuidado como lo que hacemos las mujeres como dentro de su política pública y dentro de los planes, se llama el COMPES, que son el estándar como el Consejo Económico de Política y Social, Consejo Económico de Política y Social, reconoce el tema del cuidado como una inversión económica importante y reconoce las madres cuidadoras. Se reconoce dentro del contexto de la guerra las madres buscadoras, que son aquellas que buscan sus hijos desaparecidos en el conflicto armado, que en México son muy conocidas las madres buscadoras, etcétera. Entonces, hay instituciones que se crearon a partir, digamos, de todos estos temas del derecho a la igualdad, de la Convención de los Niños y las Niñas, ¿no? Que las convenciones interamericanas y las convenciones de Naciones Unidas. Y nace una institución también por la esposa de un presidente que se llamó la Ley Cecilia, porque así se llamaba la esposa del presidente, un codarrio de esos, porque es ese tema paternalista y patriarcal, ¿no? Que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el Patex Familia del Estado. Si hay un niño abandonado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si hay un niño desplazado de la guerra, del Instituto Colombiano. Si hay un niño reclutado y liberado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, es una especie de pulpo, un monstruo sin dinero. Y un monstruo descentralizado en todos los municipios, departamentos, etcétera, sin dinero. Un monstruo politizado, es decir, hay una gran burocracia a costillas de los niños y las niñas. Entonces, podemos ver que a pesar de que los principios son buenos, por decir algo, ¿no? Tratan de salir de la lógica patriarcal. La violencia económica siempre está en todas estas instituciones, en todas estas entidades, porque no tienen recursos. No tienen recursos en lo municipal, en lo local, en lo departamental, donde están las mujeres más pobres, donde están las mujeres victimizadas por el conflicto. Entonces, este tema de cómo se van abriendo las brechas entre digamos, mujeres que tienen más acceso a servicios, a mujeres que no tienen ningún servicio, pudiéndose la misma ley, ¿no?, que protege a todas las mujeres. Entonces, este es un tema de permanente discriminación en ese sentido. Esto podríamos hablar mucho más de los temas de los mecanismos, actualmente hay mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la Convención de Belén do Pará, que hablábamos esta mañana del sistema interamericano, que se llama el MECSERI, que es el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de esta convención por los estados. Y hace menos de un mes entregó su informe sobre la región. El dinero que se entrega porque tienen este informe, que se entrega a cada mujer, cabeza de mujer, son $2.20. Eso es a lo que tenemos derecho las mujeres en la región para tener los mecanismos del derecho a la igualdad. Bueno. Entonces, creo que los $7 de que hablaba por aquí hoy me parece que eran diarios. Sí, esto eran $2. Muchas gracias. Gracias a ti por
intervención ilustre. Sí. Yo creo que le toca a Escocia, a Omar, para que nos... So similar to what our colleagues from Australia were saying, we were set up in 1944 as a Scottish consortium for the unmarried mother and her child. So our primary reason for existing was for women who were pregnant out of wedlock. And then subsequently over the years that's changed, and we've become One Parent Family Scotland as an organisation that recognises that single parenthood comes in many different fashions and forms and for many different reasons, exactly as you were saying. Men are single fathers. Predominantly we have around about 89 to 92% of single parents in Scotland are single mothers, depending on which statistic you look at. And 8 to 11% are single fathers. We've had a lot of internal conversation around the definition of single parenthood in our organisation. Helped, I'll say, by our colleagues here, who's giving a lot to think about. When the country was supporting people from the Ukraine, as an example, we had a lot of families come over, and it was like mothers and children. But, you know, by law they weren't single parents. They were still married, but the men were in Ukraine. But as an organisation, we decided that it would be right for us to support those families as if they were single parent families in Scotland, because they were operating as a single parent household. The definition, though, of single parenthood by government standards would be that someone who's claiming benefit or entitlements from the government on the basis of parenting alone. So that would mean someone that has usually a divorce certificate and has been through the courts. We don't see that as practical in terms of some of the work that we do and the way that we support families. We understand that some people are in transition towards single parenthood, sometimes in transitioning away from single parenthood, and that single parenthood isn't a fixed state for people. We say 1 in 4 families in Scotland, for example, at the moment is a single parent family, but that could be every family at one point in their family journey could end up as a single parent family for lots of different reasons, as kind of already has been discussed. So yeah, this conversation is really helpful for me in terms of understanding how other colleagues across the globe are kind of defining single parenthood and how they're supporting single parent families. So lots for me to think about, which I appreciate. I'm trying my best to keep up with the translation as best as we can, so I apologise if I missed anything. But thank you. Thank you. Macedonia del Norte. Yes. I think maybe you remember definition of single parents in our country. I will talk more about the rights of young people in our country. This is our brochure. 30 pages in color, short, because attention and because young people don't have a lot of time to read, you know. In this brochure we put all rights that we have in our country, because as organization we see that we get a question every day from students, from children, what rights they have, how can get, where to ask for help, and we get idea to apply for one short project around 3,000 euros, and we get then from British Embassy in Skopje, and we create brochure in English, Macedonian and Albanian, because we have a lot of Albanians in our country as a second minority, to help also them.
In that brochure, we put all information and all rights that we have, and I will read some of them because maybe you will be inspired and you will think more about your countries. It's one-time financial assistance, it's guaranteed minimum assistance, social financial assistance, child allowance, educational allowance. It's a difference between child allowance and education because in child, every type of family can get that support, but in the education, it's especially because single parents get more money than a typical family in Macedonia. Then we have disability allowance. Of course, you're a single parent and you have child with some special needs. You will get more money from the country, and you have rights to work only 4 hours all per day. Other 4 hours will be paid by government. Or second option is to get assistance in the house for 4 hours if you don't want to leave the job. It's very good. Then we have health protection until single parents who has children until 7 years old. They have a protection in healthcare system to get better service. Then we have single parents who have low income are exempted from participation in public institution kindergarten, and it's very important for local level. And we have family pension for if in situation that one parent died and was part of the system and pay taxes until the finish of high school, that children or kids will get some support, financial support from the country. That was rights in a social care system. We have also rights in educational systems, a scholarship for social support of high school students in public institutions, then a public student dormitory for accommodation, and for secondary school students, also for university, which is free of charge, and parents who have low income are children don't pay anything about if they use these rights in a student dormitory or high school dormitory. Then students enrolled in underground studies for accommodation and other facilities. And also we have from last years we have the right for subsidized student meal to support every day. They get I think 5 euros every day to buy some meal, every student in Macedonia. Okay. Also, this type of group can get easy free legal assistance, especially if they have problem with the force, and especially for alimentancy. About it is young people from divorced families. So when one parent don't pay money every month, they can get free. Yo creo que vamos a seguir avanzando en las personas que tienen que intervenir. No te quiero cortar, pero más o menos para que vayamos avanzando cada uno en nuestra, un poco la situación de la monoparentalidad, como os decía Eloy, pues un poco el concepto que hay, cómo podemos... De familia monoparental. Exacto, de familia monoparental. Pero muchas gracias, que ha sido muy to Macedonia. Yes. And what's very important for young people is free psychological health. It is something that is written in our brochure because young people don't want to go to school to get some physical support, because mental health is very important for us, and we are in close communication with doctors who can volunteer in this sector. Ok, muchas gracias. Sí. Y yo creo que vamos a seguir avanzando, como os decía Eloy, pues eso, un poco del concepto de monoparentalidad. Sí, si te parece, creo que la siguiente es Marruecos. Sí, Asia. sí. Je vais parler en français encore une fois.
está muy bien el concepto que nos diga, sobre todo es el concepto, saber el concepto en cada país, que me parece ha sido muy, a ver, que nos digáis un poco, bueno, en cada país cómo se puede tratar, los beneficios que tenéis y cómo el gobierno de cada país está tratando el tema, pero sobre todo en el concepto y tal, y para ir avanzando un poco en lo que estábamos esperando. De toute façon, je vais être bref parce qu'il n'y a pas de concept chez nous au Maroc. Bah, j'imagine. Le concept n'existe pas. Il n'y a pas de famille monoparentale, je l'ai déjà dit. Pour ce qui est officiel, il y a une famille. Donc, et je crois que c'est dans tous les pays où il y a il est question de religion et tout ça, le concept n'existe pas. Le concept vient d'être connu, ou bien il est véhiculé par les associations féministes et par les associations qui défendent les droits des mères célibataires et leurs enfants. C'est comme si on leur impose, on est en train de leur imposer, parce que dans l'Alliance, maintenant, au niveau des 13 associations, on est en train de faire des campagnes, ça fait 3 ans, et les associations depuis 1985, la première association des droits des mères célibataires et leurs enfants, on est en train chaque fois, dans des mémorandums, dans des communiqués, de faire sortir cette première revendication qui est reconnaître les mères célibataires comme famille monoparentale. Et aussi élargir la notion de famille au Maroc. Parce qu'on ne peut pas, à cette époque-là, là où il y a la diversité, là où il y a le changement, là où il y a la technologie, être cerné, être vraiment limité à la famille qui a un acte de mariage. Donc là, le concept, on l'impose. Et pour nous, parce qu'on est on est plus ou moins, on travaille exclusivement avec les mères célibataires, il concerne chaque mère célibataire qui a la charge d'un enfant ou de 2 enfants. À Ouarzazate, parfois il y a plus, il y a des mères célibataires jusqu'à 6 enfants. Et pour le gouvernement, du moment qu'il ne reconnaît pas les mères célibataires, il n'y a pas d'aide. Ils sont pas incluses dans les politiques publiques. Et plus que ça, lorsqu'on est parce qu'on fait beaucoup de conférences, comme vous le faites toutes les associations, et on fait aussi des réunions, des rencontres nationales, et on essaie tout le temps et aussi avec les acteurs locaux et les dissidents, on essaie, on a fait un plan de plaidoyer, un rapport de violence, et chaque fois, on essaie avec le public, de parler de cette notion de famille monoparentale. On nous reproche aussi, le public nous reproche de dire mère célibataire, parce que ça le choque. Mère et célibataire, ça ne marche pas. Ils nous disent, dites mère solitaire, mère seule. Non, ils optent, le public, les gens optent toujours pour mère seule, parce que mère seule, ça ne fait pas le déclic de mère sans mariage. Mère célibataire, ça veut dire c'est une mère sans mariage. Le public est tout le temps choqué, parce que dans les mentalités, une mère ne peut être que mariée. Les gens ne reconnaissent pas une mère qui est célibataire. Nous, on parle, et ils nous disent, ils font une autre entrée, parfois des gens cultivés, intellectuels, ils disent, c'est une discrimination que de dire à une mère qu'elle est célibataire. Pour lui dire mère solitaire, ou mère seule, ou mère en situation de difficulté. Est-ce que vous la discriminez au milieu de toutes ces mères qui sont mariées? La pauvre, vous dites qu'elle est célibataire. Vous dites, c'est un constat. C'est une mère qui a un enfant sans mariage. On n'est pas en train de la discriminer, au contraire, on est en train de la défendre. On est en train de dire, il y a une autre réalité au Maroc. Ces mères sont invisibles. Il est temps qu'ils soient visibles et qu'on fasse attention à un phénomène. Maintenant, c'est plus qu'un phénomène, c'est une réalité au Maroc. Il y a autre chose. Il y a les mères célibataires qui ont la charge d'un enfant sans partenaire. Parce que les partenaires, en général, le père biologique, ce qu'on appelle le père biologique, est toujours des responsabilités, ou bien il fuit. Une fois qu'il y a grossesse, fuit. Il y a des pères qui reconnaissent l'enfant. Parce qu'on fait des médiations, parce qu'ils veulent reconnaître l'enfant, mais ils sont mariés. Alors là, ils sont jamais en général, ils sont jamais avec la mère. La mère reste toujours avec l'enfant. La mère, lorsqu'on fait la médiation,
la mère ne veut pas de reconnaissance, ne veut pas que le père certaines mères ne veulent pas que les pères reconnaissent. Et vous savez pourquoi? Parce que le code de la famille marocain dit que lorsque le père reconnaît, il devient le tuteur, il a la tutelle sur l'enfant. La mère ne peut pas changer d'enfant de l'école sans la permission du père, sans l'autorisation du père. Il ne fait rien pour son enfant. Il ne paye pas de pension alimentaire. Et on ne l'oblige pas à payer la pension alimentaire. Parce qu'il est père biologique, mais la reconnaissance, c'est tout un processus. Il ne donne rien à son enfant. Il ne voit pas son enfant. Mais lorsqu'il est question de tutelle, de l'école, de quelque chose dans tout ce qui est administration, c'est comme s'il était marié. Ouais, voilà. On l'oblige à avoir l'autorisation du père. Si il n'y a pas de reconnaissance, c'est l'autorisation du juge. On a la tutelle au Maroc. Oui, la tutelle, c'est que si pour que il y ait tout ce qui est en relation avec l'administration change, par exemple, voyage hors le Maroc ou un déplacement, je ne sais pas quoi, il faut que le juge soit d'accord. Il faut qu'il y ait cette autorisation. C'est pourquoi cette famille monoparentale, on ne la reconnaît pas et en même temps, lorsqu'il est question de la responsabilité de l'enfant, on revient à la loi. Et on dit voilà, il y a la tutelle, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et ton enfant, il n'est pas vraiment, tu n'es pas habilité à être responsable de manière comme l'homme ou de manière, tu n'es pas une personne responsable à 100%. Tu es responsable pour tout ce qui est sa nourriture, son éducation, tout ce qui est charge, etc. Mais à part ça, tu n'es pas responsable. Ah bah merci beaucoup. Merci. México. México. Busqué en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi país si hay alguna definición de familia monoparental. No la hay, ni está mencionada en el Código Civil. No hay ninguna sentencia ni ninguna alusión a familia monoparental. Sí la hay hacia las familias homoparentales. Parece que se han organizado mejor, tienen más dinero que nosotras y han podido incidir de mejor forma. Tienen más poder. Quería, el dinero al final lo vale todo, ¿no? Quería hacer esta distinción entre la parte legislativa y jurídica y la parte social, ¿no? Solo hay algunas menciones con respecto a el esfuerzo que se ha hecho para que la familia monoparental sea reconocida como aquella en donde un adulto tiene la responsabilidad de la manutención, el cuidado y el sostén de los menores de edad. Es todo lo que dice. Con respecto al ¿qué es una familia monoparental en Querétaro, donde yo vivo? Es un grupo de una mujer que de alguna forma fracasó, ¿no? Las madres solteras son fracasadas, ¿no? El concepto de exclusión, discriminación, estaba muy generalizado el concepto de que son caldo de cultivo para delincuentes, drogadictos y más madres solteras, hasta que empezamos a incidir para dignificar el concepto de familia monoparental hace ya más de 10 años. Y lo único que logramos fue que quedara dentro de la mesa de trabajo en el lobby que hicimos desde aquel entonces, que los hijos de las familias monoparentales lideradas por mujeres son sujetos de derechos antes que nada, antes que lo que acabo de mencionar. También todavía hay una gran carga ideológica, religiosa, machista, porque no hay un hombre, ¿no? En el 2013 se iba a votar en el Congreso del Estado para que solamente se reconociera una familia, la que estaba conformada por papá, mamá, hijo varón e hija, ¿no? En ese orden particularmente logramos una familia. Hijo varón e hija.
Y son mujeres, no, todo lo demás salía. Entonces, hicimos un plantón afuera del Congreso y pusimos, ¿y qué pasa con las abuelas, con las madres viudas? No, porque también ese reconocimiento de las viudas sobre, ¿no? O sea, sobre las que se embarazaron sin pasar por todo el protocolo, pues aún es estigma, hoy día todavía. Entonces, ¿qué es una familia monoparental en Querétaro? Es un grupo por el que luchamos desde otras trincheras para ser dignificado como aquel que normalmente está liderada por una mujer, porque en México hay 4 millones de madres solteras, en Querétaro hay cerca de 130,000, y que se reconozca pues en toda su estructura social, jurídica y legislativa. Es decir, me encantaría vivir en Macedonia, o que mi hijo hubiera crecido en Macedonia. Vamos para allá, sí. En algún momento lo lograremos. Sí, con tiempo o Canadá. Es lo que dice, ¿no? Sí. Increíble las diferencias, el concepto y todo lo que estamos viendo. No sé si quieres seguir con todo este tema del concepto monoparental en familias. ¿Estarías tú, María? La siguiente en el turno de palabra. Aquí el concepto de familia monoparental es... A ver, yo voy a contar un poco. Cuando nosotros hicimos Isabel Dunca, éramos las únicas, las madres solteras. No había más, ni éramos familia, no éramos nada. Vino la Constitución, nos olvidaron de todo, ni estábamos en planes de igualdad, ni en planes de familia, ni... O sea, era una cosa en manos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que daba dinero a través de unos centros religiosos en las parroquias que se llamaban el POS, Centro de no sé qué familiar. Cuando se nos canceló el patronato de protección a la mujer, el dinero lo distribuyeron entre madres solteras, no sabemos cómo. Sí sabemos que nos llegaban noticias de toda España de que unas mujeres podían recibir 100.000 pesetas al mes para mantener a 2 hijos, y otras absolutamente nada. No sabemos ni el dinero que pasó con el patronato, la que correspondía a las madres solteras. Mira, nosotros venimos, como la mayoría de tiempos muy oscuros, que los podían quitar. Era, a ver, casi todas se casaban. Bueno, yo voy a contar una anécdota del 2003. En un congreso en Sevilla, cuando gobernaba Zapatero, aquí, y Jesús Caldera era el ministro de Servicios Sociales. De Trabajo y Servicios Sociales, sí. Pues una funcionaria empezó detrás de mí. Díselo al ministro, Maripaz Tibor, díselo al ministro, lo de las madres solteras. Y entonces yo voy a contar, digo, señor ministro, y le hablo de la situación y me dice, no entiendo esa obsesión tuya con que no os caséis las madres solteras. ¿Qué problema tenéis ahora si os podéis casar todas? Yo, mi contestación fue, mi padre tenía 93 años. Mi contestación fue, señor ministro, que lo diga mi padre. Lo entiendo, pero que lo diga usted, que incluso es más joven que yo, me ha dejado. Jesús Caldera. Y eso era un gobierno progresista. Se supone. 2003. 2003. No, 2003 no éramos. Con el 4 sería el 11 o por ahí. No, ya era en la primera legislatura. La primera legislatura de Zapatero. Sí, porque era Caldera en la segunda, creo que ya no estuvo, que era o sea, podemos hablar así porque los dos eran Zapatero de León y Caldera de Salamanca. O sea, que muy cercanos a nosotras, a Isadora Duncan. De hecho, nos conocían personalmente, sabíamos, y nos habían apoyado, sobre todo Zapatero. Sí, que es verdad que nos había apoyado aquí en cosas. Pero como familia, yo me acuerdo cuando yo empecé a hablar aquí de monoparentales, la contestación de los servicios sociales era, María, qué rara es, ¿de dónde has sacado ese palabra? ¿Y de dónde te lo inventas tú? Y yo lo oí por primera vez en Bruselas, a un señor que nunca lo había oído y a mí me asustó lo del monoparental. Digo, pues a partir de ahora vamos a hacer, pero no hay ninguna definición seria de lo que es monoparental. En teoría es una persona adulta del que dependen niños, ¿no? O niñas, personas dependientes. Pero ahora de la verdad no es verdad. ¿Qué es monoparental en España? La madre soltera biológica como nosotras, la madre soltera que viene de pareja de hecho, la separada o divorciada. Para unas cosas es una, para otras otras, y después el sesgo de género que tiene. Los hombres son buenos, las mujeres malas. España hemos caído en la semántica, en la monomarentalidad. Pues yo me dedico a estudiar los medios de comunicación, el TikTok, esto y lo otro, de cómo nos ven, ¿no? Y yo me encuentro que los hombres
El padre soltero de ahora es genial, mantiene a sus hijos, tiene una casa de la hostia. En cambio, la mujer no tenemos para comer, somos pobres, estamos en la miseria. Aquí se nos estigmatizó totalmente en la crisis. Era ser monomarental y pobreza. Mirabas publicidad de Fotocasa y solo salían mujeres en la pobreza cuando se pedía alquiler. Entonces, para mí, y además nos han dividido. Tú eres monoparental si aceptas esto y tienes derecho a esto. No lo eres y esto. Pero para los hombres no. Hablaba antes el caos de Hacienda. Los hombres sí tienen derecho a deslavar por el simple hecho de ser separados. Pero las mujeres no. Se nos castiga y pagamos más. Entonces, ¿qué es monoparental en España? Pues yo creo que ni nosotras lo sabemos. Sí. No sé, creo que seguimos. No, creo que yo Carmen. Yo recojo el testigo de María y bueno, es verdad que no hay una definición. Queremos que haya una definición a nivel estatal, a nivel nacional, para que tengamos una definición única, ¿no? Pero salen medidas en el ministerio. Yo me acuerdo hace muchos años que ponía plan de apoyo a las familias vulnerables y ahí teníamos un parrafito pequeño que decía que había que apoyar a las familias monoparentales. Ya está. O sea, eso era todo lo que me definía el plan de apoyo a las familias vulnerables, ¿no? Entonces, claro, nosotras llevamos trabajando muchos años para que se reconozca una definición única, ¿no? Y hemos hecho muchas reuniones en las que hemos discutido mucho y muy, ¿no? Así, con fuerza. De hecho, en el año 2019 nos fuimos a Bruselas a intentar hablar de las familias monoparentales y nos hicieron un tour por el Parlamento Europeo. O sea, pero bueno, nosotros hicimos un documento en el que desarrollamos de común acuerdo las 2 horas de discusión, 2 horas más un año que llevábamos discutiendo qué era para nosotras una familia monoparental. ¿A qué acuerdo llegamos? A que una familia monoparental es aquella en la que hay una persona adulta que es responsable de la crianza de uno o más hijos, ¿no? Sí. Y que luego había situaciones que sin importar el origen, sin importar si eran casadas, viudas, solteras, es decir, tú estás criando en solitario a tus hijos o a tu hijo, tu hija, y eso te convierte en una familia monoparental. Y luego hay otras situaciones de monoparentalidad que serían situaciones circunstanciales. Por ejemplo, pues estar en la cárcel, uno de ellos. Claro, por ejemplo, capacitado. Claro, tener porque se nos mete enfermedad por cualquier cosa que surja el momento. Sí, incluso ser víctima de violencia machista, efectivamente tener a tu pareja encarcelada o con una enfermedad de gran dependencia que te obliga a esa crianza. O sea, sobre todo es poner el foco en la crianza en solitario y en el cuidado. Claro, eso nos lleva a un abanico muy amplio y hay gente que no quiere que las separadas, por ejemplo, o divorciadas, en cuanto reciben una pensión ya no sean monoparentales, pero tenemos que abrir el abanico, tenemos que pensar en que hay muchos hombres que para poder percibir una pensión económica dejan pasar todo el tiempo que pide la ley, que pueden ser, no sé, es que no recuerdo si eran 3 o 6 meses. Si un padre durante 3 o 6 meses no paga la pensión, ¿cuánto? 3 meses. Si un padre no paga 3 meses, la madre puede denunciar por impago. Pero ¿qué hacen los hombres? A 2 días de los 3 meses pagan una cuota mínima para que vuelva a recorrer. Entonces se paraliza el proceso
y entonces ya no puedes. ¿Cómo no van a ser familias monoparentales estas mujeres que además están sufriendo violencia económica y están a cargo de sus hijas y además sus hijos e hijas están siendo utilizados como moneda de cambio para maltratar a la mujer, ¿no? Para esa violencia económica que tú dices. Es una violencia económica que están los carnés de monoparental, las pocas que admiten la condición, es una condición, y que si Castilla y León el borrador es largo y tendido. Claro. Esperemos cuando el gobierno Realiza va la a vida buscar el de las dinero mujeres, para el totalmente, niño. y de los A nivel estatal pedimos que haya un reconocimiento para que cada comunidad autónoma pueda tener Una base ya, ¿no? una base igualitaria para de una poder desarrollar. definición Sí. más o menos parecida, aunque luego las competencias En este caso, las competencias. Porque las competencias, hablamos mucho de competencias en claro, pero las todo eso, competencias, el problema no solo es el global que tengamos, sino las competencias que después se aplican en cada comunidad, creo. claro, las competencias a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de formación, De vivienda, de todo. vivienda, Sí. todo, absolutamente, de familia. todas esas competencias sociales. Bueno, Recordar que hay una Claro. especie de traducción que va hablando todos a la vez. No, Perdón. por eso estoy hablando alto. Muchas gracias. Muchas gracias porque empezamos con el debate y claro, pues sin querer. Pues claro, que lo que queremos es que haya un paraguas global, ¿no?, de todo el Estado, y que luego cada comunidad legisle o ponga los beneficios, pero que haya un mínimo. Sí. Que haya un mínimo de reconocimiento para que los niños no estén en desigualdad de condiciones en una comunidad o en otra, sino que tengan los mismos derechos. Lo que tú ¿no? dices, una base y un mínimo para Claro. poder Y participar. sobre todo hablamos de derechos. O sea, lo más importante es derechos. Derechos, sí. Derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Patricia. Bueno, pues aquí entramos en las definiciones en España y las divergencias que tenemos en España. Nosotras llevamos también muchos años debatiendo también con las compañeras todo el concepto de monoparentalidad. Y creemos que es muy importante que una definición de partida tenga en cuenta tanto la monoparentalidad de origen como la monoparentalidad, las situaciones de monoparentalidad sobrevenidas, porque de lo contrario corremos el riesgo de dejar en muchos de los casos las familias que peores están sin protección de ningún tipo. Por tanto, para nosotras, las familias monoparentales son aquellas en las cuales hay solo una persona progenitora, sea cual sea la razón, porque es así desde el origen, por defunción, por viudedad, por pérdida de la patria potestad, y por otro lado las situaciones de monoparentalidad, que son aquellas en las que hay hijos con dos personas y el cuidado y manutención recae de forma preferente en uno de los dos progenitores, entre las que tenemos donde la mujer o el hombre tiene la guardia y custodia exclusiva, en las que la progenitora ha sido víctima de violencia de género, o cuando hay una ausencia temporal forzada de una de las dos personas progenitoras. Ese es nuestro concepto. Porque nosotras, la experiencia que tenemos de 25 años de trabajo con las familias monoparentales es que la media de las pensiones de los que sí reciben pensiones de alimentos no pasa de 100 euros al mes. Si alguien me dice que eso representa que esta familia no tenga dificultades, es que en la mayoría de los casos evidentemente son mujeres, que esta mujer no tenga dificultades para llegar a fin de mes y que este señor a lo mejor una vez cada 15 días se quede 2 horas con este menor, si eso implica que esa persona no sea monoparental, pues entonces estamos discriminando y dejando fuera a familias que están en situación de precariedad. Entonces, bueno, ese es nuestro consenso. Gracias, Patricia. Y por fin llegamos a... Bueno, a Inmaculada. en Galicia, compartimos todo esto común que comentan las compañeras a nivel estatal, y por continuar con lo que tú acabas de decir, yo antes los puse rápidamente, pero estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Que a veces el hecho de que se pague una mínima cantidad de pensión y que esté solamente 2 horas no hace que haya una responsabilidad compartida por el otro progenitor, y completamente de acuerdo en que eso se debe de alguna manera un poco poner la línea hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no?
En Galicia lo que nos pasa es lo contrario. La ley gallega lo que hace, reconoce 3 supuestos de monoparentalidad. La que en origen solamente hay una persona progenitora, desde el primer momento, las personas viudas, son otro supuesto, y luego las familias en las que hay 2 personas progenitoras, pero una de ellas tiene la custodia compartida, tiene la custodia total, ¿vale? No hay custodia compartida. Y entonces aquí entrarían esto que hablamos, que compartimos, que bueno, pero en Galicia lo que ocurre es que son todas las que tienen la custodia compartida, solo por tener custodia compartida son reconocidas como familias la guardia y custodia, ¿no? Sí, sí. No la compartida. Hay la total, la perdón, total, sí. me estoy leyendo. La custodia total, todas las que tienen la custodia total son reconocidas como monoparentales. Y lo que nos estamos encontrando es que llegan a nosotras muchísimas familias que realmente lo que es un divorcio, una separación, donde el otro progenitor está asumiendo sus obligaciones económicas y sus obligaciones de cuidado, pero como el gobierno gallego las certifica como monoparentales, vienen demandando recursos justamente las que no tienen una situación de monoparentalidad real, que lo que hay es un divorcio, una separación, pero el otro progenitor se hace cargo de sus obligaciones, ¿no? Claro, habría que definir muy bien dónde, cuando el otro progenitor, si cumple solo un poquito, deja a las mujeres mayoritariamente en situación de vulnerabilidad. Esa es la propuesta que se defendió en consenso, que se habló de cuando hay una vulnerabilidad asociada en esa separación, entonces se reconocerían como monoparentales. Si no hay una vulnerabilidad, bien sea por eso económica o de otro tipo, pues no. Con esto quiero decir que lo que más nos preocupa en Galicia, además, es que el gobierno gallego es un gobierno, un partido de derechas, y lo que están, cuando salen a hablar de la ley de familias, lo que impacta la ley de familias estatal en Galicia, el único modelo que están defendiendo es justamente eso, las familias, sobre los que se preocupan en los foros de discusión, es en marcar como un punto a favor que en Galicia se está acreditando como monoparentales a las que tienen la custodia total en todos los casos. Y están olvidándose de todos los demás supuestos. O sea, ponen el foco en eso, que es justamente lo menos representativo, ¿no? Y lo llevan como a gala, ¿no? Es decir, que nosotros somos tan abiertos para la monoparentalidad que incluimos y reconocemos como monoparentales además a estas. Pero curiosamente, claro, esto en genérico está muy bien, ¿no? Familias que tengan un solo progenitor que tenga la custodia total, las reconocemos como monoparentales. Pero claro, para tú acreditar esa situación, tienes que entregar un convenio, un acuerdo regulador de la situación de divorcio o separación. ¿Cuál es el problema? Hay muchas familias, hay muchas mujeres en las que hubo una persona, un hombre en el momento del nacimiento del hijo, pero después ese señor desapareció, no llegaron a casarse nunca. No llegaron a casarse, por lo tanto tú no puedes hacer un convenio de divorcio porque nunca hubo matrimonio. Pero sí está en el libro de familias el señor como progenitor, pero nunca se hizo cargo jamás en la vida de ese hijo, porque tuvieron una relación esporádica, porque desapareció, por lo que sea. Como está en el libro de familia, la única manera que tiene que acreditar esa mujer, esa señora que es familia monoparental es un papel de divorcio, un convenio regulador. Si no lo acreditas, quedas fuera de la certificación. Pero sí se puede llegar al juez un acuerdo. Sí, a ver, eso ahora... Claro, no, pero ahora lo que nos está pasando es que muchas de ellas no tienen recursos o incluso no son capaces de localizar, de contactar con esa persona. Es barato, que vayan a la notaría, que hay, es que no me acuerdo. Sí, no, pero es que en Galicia no las estaban rechazando, tuvimos que ir a la valedora del pueblo. Pero habéis ido a la notaría, es que es un truco legal que yo no sabía. Sí. Y lo aprendimos de un notario. Sí, no, eso fue a instancias de la valedora del pueblo que no estaban aceptando los documentos notariales. Tuvimos que ir a la valedora del pueblo. Es sobre la protección del niño y no están uno de ellos en eso. Es que no te puedo decir cómo se llama. Sí, bueno, entiendo concretamos. No, pero lo que sí te digo es que no están a nivel legal del Código Civil, ¿eh? La Junta estaba rechazando porque no se ajusta eso a la definición que está en la ley gallega. La definición especifica eso, entonces como no se ajusta el documento que se presenta a lo que viene regular, la estaba rechazando. Ese documento es legal. Ese documento sin efectos que no se decir ahora cómo se llama. Eso te lo envío. Sí. Pero no lo sabía ni Emilio Oviedo. Cuando yo se lo dije que se ha especializado. Y lo supimos en Cuenca, en un curso sobre nuevas maternidades, un notario de Ciudad Real que ha tenido represalias debido a ello. Es legal ese arte y no lo puede rechazar nadie. Yo no sé si hablamos del mismo, no, bueno, en cualquier caso, de todas maneras. ¿Quién hace esa declaración? Un notario.
es un acta notarial que al final el notario sobre una ley porque el padre no aparece o la madre a hacerse cargo de ese hijo. Pierde como los derechos sobre ese hijo por no aparecer. Pero que da fe el notario dice, sí, pero insisto, en el momento que desaparece y no sabes nada y tú demuestras que no contribuye con nada. Porque hay un problema. Yo lo tengo en la familia, una sobrina, que es madre soltera con el hijo reconocido. En este país como Marruecos, tiene que firmarlo todo, ¿eh? Si no, no sale. Los derechos del padre están por encima de todo. Yo, bueno, insisto, no sé si exactamente el documento que haces, luego me comentas por si acaso, pero lo que sí te digo con toda certeza, porque vamos, que tengo fue la veredadora del pueblo la que tuvo que instar a política social a que fuesen flexibles, abriesen las miras de los documentos que permiten para acreditar esa situación y pidió expresamente que los documentos notariales o similares que tuviesen validez jurídica que sirvieran como forma de acreditación aunque no hubiese un convenio regulado. O sea, entonces, yo no sé si exactamente eso o no, pero que tuvo que intervenir la veredadora del pueblo. Y ahora estamos empezando a ver si realmente es válido o no. Y luego lo que sí hay una cosa en Galicia, que no sé si pasa en las otras comunidades autónomas, un poco como también anecdótico, es que se reconoce la certificación de monoparentalidad a los hijos concebidos no nacidos todavía. Aunque sí. En Madrid también. Aunque siempre cuando sí, también se nos estamos encontrando además ahora muchas veces con que nos pasa esto, es decir, que madres que les dan la certificación, sobre todo la piden antes de nacer el niño porque hay una ayuda social, que es la tarjeta bienvenida. Entonces da una cantidad de dinero a los niños que llegan y entonces claro, había muchos porque las tarjetas se tardaban en gestionar y cuando llegaba el dinero ya había pasado el plazo de los gastos más importantes del nacimiento del bebé, entonces cambiaron la dinámica y te la dan cuando estás embarazada. Sí, ¿qué ocurre? Que las familias monoparentales tenemos un porcentaje mayor para poder acceder, no se nos computa y claro, te estaban dando el importe que corresponde al estándar de las familias. Y entonces, claro, luego acreditabas que eras monoparental y cobrabas menos. Y entonces se devolver el dinero. No te daban lo que te corresponde como monoparental, ¿vale? Porque entre que tramitabas el certificado y toda la historia, con lo cual ahora puedes acreditar con antelación que eres monoparental, que tienes estás estando embarazada, pero te conceden la certificación hasta la fecha de nacimiento del hijo. Con lo cual, cuando nace el hijo, tienes que ponerte con el trámite otra vez de poder renovar la tarjeta para que no te retiren lo que ya te dieron. Un nuevo término. Embarazo monoparental. Sí, embarazo monoparental. Y el otro día me llamó una chica con un caso, era una cosa muy curiosa, no me acuerdo qué era exactamente. Bueno, había un vacío, ¿no? O sea, que cada día estamos descubriendo cosas nuevas que pasan, ¿no? Porque le habían dado, creo que era así, le habían reconocido la monoparentalidad para la tarjeta bienvenida de bebé. Tiene el bebé, ya le caduca, porque no. Pero en paralelo salen las convocatorias de ayudas para la guardería. Entonces ella quiere solicitar la guardería y se la rechazan porque no está acreditado como monoparental. Porque ya había nacido el niño y no le habían renovado todavía y se acababa el plazo y no le había llegado la renovación. Entonces, y no le servía, en la propia Xunta la habían acreditado. O sea, sin haber nacido el niño se lo reconocían y habiendo nacido ya no se lo reconocían. O sea, que por lo que veo en España, todo esto es según la comunidad autónoma grande que tenemos, pero no llega a verdad. Y luego también y las familias acogedoras que hubo que todas las familias de acogida también se reconocen como familias monoparentales igual que las. Sí. Bueno. Sí, un poco por poner alguna nota diferente de lo que ya hemos. Bueno, podéis ver, como podéis bien constatar, en cada país tenéis vuestro concepto, hay el concepto de monoparentalidad, pero aparte en España hay varios, por lo que estoy diciendo. Eso ya. En Galicia, yo el otro día oyendo al ministro de que las leyes que tenemos son del 1800 y tal, es muy interesante y en Galicia la podías utilizar. Las espontáneas eran. Las espontaneadas, sí. Exacto, que iban a un notario y decía, yo voy a tener un hijo con el cura. Y exijo protección para mí y para mi hijo, porque se la daban, literal. Sí, hay varios casos que se dieron en otros sitios. Yo creo que se puede utilizar. En la zona de Ferrol y tal, el único registro que hay, es una forma jurídica que se dio a finales del siglo XIX y solamente en unas zonas muy, muy específicas de Galicia. Entonces, lo que pasaba es que, había como dos causas, ¿no? Para que las mujeres, había embarazos, pues por lo que hubo toda la vida, porque pasaba uno por ahí, me atrajo y tal, pero fundamentalmente era tiempo de guerra y muchas mujeres, no habían varones en la casa que se hicieran cargo de ellas. Entonces, muchas de ellas se quedaban embarazadas de manera ilegítima, por así decirlo, a propósito,
para tener garantizado que hubiese quien las cuidara cuando fueran mayores. Y a los hijos no eran discriminados. Y los hijos no eran discriminados. Claro, entonces había esa forma jurídica que les daba protección, estaban respetadas, curiosamente, o sea, hace 2 siglos estaban más respetadas. La única condición que les ponían es que tenían que mantenerse en castidad y no volver a repetir ese tipo de actos solo podía ser una lascivos, por así decirlo. Solo podía ser una Y es interesantísimo ahí ese libro, a mí me parece, y entonces en los propios registros te cuenta la señora que pues yo me vi obligada o me vi empujada al placer del señor consulano de no sé cuánto, explica el nombre del señor, cómo fue el acto sexual, qué pasó, algunos están reconocidos y otros no. Sí. Bueno, pues seguimos. It's short comment for some country, maybe. No se enteran. Yes. Yeah. Thank you. For Austria, I understand that you are very strict because you separate single mother and single father. You mean the new law from Yes. 2030? No. Between 1989 and then 2013, it was normal that the mother gets the child after divorce and the mother could choose which school and where she wants to live, blah, blah, blah. And actually the father could see the children every second week and then one day in a week. Yes, I understand that part. Yeah. And then it changed because they said it's not good when the children always after divorce or separation go to the mother. Doesn't matter if the father before cared for his children, doesn't matter if he beats his ex-wife or mother. He has the same rights after divorce like the mother. So we call this Doppelresidenz. So actually the situation for mothers has got worse because now they are not free anymore to choose what is the best for them and their children. And what I met before, I had a child in my class as I was a teacher, and one week the father took the child out of the class, and the next week the mother put the child in the class again, you know? Because they're both still responsible for the child, although they are divorced or separated. Okay. So actually, the single mothers in Austria now, they just disappear. Not because fathers care more after divorce or separation, but because they just have more rights. Not more duties, but more rights. Okay. And one question to Morocco. You mentioned from translation I read parents who have obligatory to pay alimentos don't force to pay is like options or country allow that. Es que no, la traducción no la he entendido bien, pero creo que la traducción sí. Que si no paga los alimentos, que si no pagan los alimentos tienen no, pero en Marruecos no, por lo que tú dijiste. J'ai pas compris la question. Est-ce que le père n'est pas obligé? Pourquoi lui? Repeat, please. In Morocco, you mentioned that parent who has obligatory to pay child support don't force to pay. Le père, s'il n'est pas si le père ne veut pas payer, il n'est pas obligé de le faire. Non. It's not mandatory. Non. En cas de si le père n'a pas reconnu l'enfant, d'accord? Parce que lorsqu'il y a une mère célibataire, le père biologique ne reconnaît pas l'enfant. Il est protégé par la loi, il a le droit de ne pas reconnaître l'enfant. Lorsqu'il fait la procédure pour reconnaître l'enfant, il n'est pas obligé de payer une pension alimentaire. Alors, il faut qu'il y ait un processus très long pour que la mère fasse une plainte. Il faut que la mère fasse une plainte auprès du tribunal et il faut qu'elle suive la plainte pour arriver à ce que le père paie.
Et là, il y a aussi un autre problème, parce que les parents, s'il est dans une fonction publique, peut-être qu'on va définir son salaire. Mais s'il n'est pas dans la fonction publique, on n'arrivera jamais à définir son salaire, à avoir son bulletin de paye. Et il peut être un entrepreneur. Bah, s'il est salarié, oui. Oui. Oui, et sinon, non. Mais là, aussi, c'est pas, le gouvernement ne protège pas la femme, la mère célibataire, ne l'aide pas à avoir un avocat ou à avoir quelqu'un pour suivre. Ce qui fait, s'il n'est pas accompagné par une association, elle va laisser tomber. Parce que là, c'est beaucoup plus cher. In Macedonia, parent who doesn't pay alimency, that is a criminal case, and you can go in the prison from 5 to 10 years. You will pay or not. If you have opportunity to pay, you will pay. Prison In Austria, we have one law. The father always can go to court and say, no, I cannot pay €100 per month, but only 20. In the moment, in the second the father makes the sign, he only has to pay €20 per month per child. Until the court finds out he could pay more. But when the court again says, no, you have to pay 200, not 20, he can again go to the court and say, no, I just can pay €10 per month, makes his sign, okay, €10. He can do this again and again and again. Okay. And Standish. Sorry. J'aimerais faire une précision. Dernière précision. Si dans le cas de divorce, oui, s'il y a un divorce, s'il y a un mariage et après il y a un divorce, le père est obligé par la loi de payer et s'il ne paye pas, il peut aller en prison. C'est parce que, es porque en Marruecos, lo voy a decir en español, c'est parce qu'au Maroc, il y a la famille mariée. Voilà, es porque la familia en Marruecos es familia casada, punto. Dinos. En México hubo una iniciativa privada de una asociación para hacer un buró de deudores alimentarios. Y ellos se protegieron diciendo que si se exponían sus datos privados era un delito, ¿no? Para la ley de protección de datos personales. Finalmente se institucionalizó y hoy los hombres que no pagan la pensión alimenticia, así se llama ya, no pueden sacar pasaporte, no pueden sacar préstamo, pero eso apenas es este año. Y no pueden participar para solicitar cargos públicos o de voto popular. Muy bien, fenomenal. Hay hombres que dicen, prefiero irme a la cárcel que darle dinero a esa mujer. Prefiero irme a la cárcel que darle dinero a esa mujer. Tú te has hablado. Sí, pero en inglés, en Australia, tenemos un espacio de idioma, de terna, de las madres que quieren asociar como single mother, o solo mother, o sole mother, o co-parent, como yo no, single mother, porque el esposo todavía, el ex esposo tiene los niños parte del tiempo, otro yo soy sole mamá, porque yo tengo mis niños todo el tiempo. Es como, está muy especificado. Sí, pero no, todos están madres solteras. En mi En Australia. Sí, no, en mi opinión. Es importante que somos juntos. Que tenemos diferentes tipos de mujeres, no solo los sin oportunidades y sin riesgos. Ya te entiendo, sí. Yo creo que quieres decir alguna en français. En français. J'ai oublié. Os voy a traducir rápidamente. J'ai oublié de vous dire que depuis 2024, il y a un projet de loi qui a été voté, qui est en application depuis le 2 juin, qui instaure un nouveau régime au niveau des conjoints de fait. Les conjoints de fait, les personnes qui ne sont pas mariées, qui ont un enfant, qui ne sont pas mariées. En cas de séparation ou de décès, ça protège l'enfant. L'enfant a des droits sur les biens
des parents. Ah, vale. C'est pour protéger l'enfant qui ont fait ça. C'est pas obligé d'être marié pour que l'enfant hérite de quelque chose. Pues eso, que protegen a los niños ya en cuanto a los próximos, los bienes que tienen, ya les van a proteger sobre los bienes que tienen en un futuro. Son ya nos es un estudios proyecto de comme, ley. comme matrimoniaux. Sí, sí, donde ya les protegen sobre eso. No era algo. ¿Ah? El matrimonio no es conectado con tiene niños. Bueno, veo que tenemos que acabar, pero veo que hay varias diversidades respecto a todo esto. Lo principal es llegar a, pues eso, a un bien común que es la monoparentalidad. Que sea para nosotros lo más, que tenga los mayores derechos. Porque al final es eso, tener derechos iguales a los demás y más. Que lo que queremos es eso, reconocer. Y ya veo, bueno, creo que también tiene que ver un poco con la religión en muchos países, con lo que tú decías del patriarcado, con todo lo que hay y en el anglosajón y eso ya está como más, bueno, en algunos países ya, en Macedonia nos vamos todos para Macedonia porque veo que las leyes son, vamos, ya hay una protección total, incluso en Canadá también y en Quebec y todo esto. Y en España pues luchamos, tenemos grandes luchadoras y una de ellas es María, que lo lleva ahí desde años, ¿no? Y todas las que estáis aquí con nosotros. Y os agradezco mucho pues esta jornada de trabajo, donde creo que habréis intercambiado opiniones e incluso para poder seguir adelante y aportar nuevas aportaciones a nuestro gobierno, ¿no? Al que hay ahora, al que habrá y el de lo que se trata es llegar a eso. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vale, pues mañana seguimos. Muy bien,